Buenos días. Buenos días, soy el doctor El Morataya. Junto al staff de cirujanos de Hospital de Día, tengo el gusto de presentarles nuestra experiencia con el tema incidencia de lesiones quirúrgicas de vía biliar en colecistectomía laparoscópica en un programa de enseñanza de cirugía laparoscópica en Hospital de Día, Hospital Roosevelt. Siguiente. Para ponernos un poquito en contexto, pues sabemos que la colecistectomía laparoscópica es el procedimiento más común realizado a nivel mundial. Solo en Estados Unidos pues, se realizan aproximadamente 1 millón de colecistectomías laparoscópicas anualmente. En nuestro hospital hay un aproximado de 1.500 colecistectomías laparoscópicas. Se sabe que el abordaje laparoscópico pues, es el preferido y actualmente pues, es el gold estándar para la patología vesicular de origen litiásica. Tanto tiene sus ventajas como desventajas. Entre las ventajas, pues, tiene sus ventajas clínicas como un menor dolor postoperatorio para el paciente, una vuelta a sus actividades diarias más rápido, lo que es una mejor visión quirúrgica para el cirujano, ¿verdad? Como también un menor dolor postoperatorio. Y las desventajas tiene una complicación muy temida por todos los cirujanos, como son las lesiones de vía biliar quirúrgicas, las cuales pues tienen muchas repercusiones tanto clínicas para el paciente, sociales y legales para el cirujano. Es importante pues que el cirujano en vías de aprendizaje en colecistectomía laparoscópico tenga un entrenamiento basado en una cultura de colecistectomía laparoscópica segura, ¿verdad? Y basado en lo que es la visión crítica de seguridad que planteó Strasberg y que actualmente recomienda Seyes. Entre objetivos, pues tenemos determinar la incidencia de lesiones de vía biliar en pacientes con colecistectomía laparoscópica en el Hospital de Día de Hospital Roosevelt en el periodo de enero de 2017 a diciembre de 2021, en un periodo de 5 años. En los objetivos específicos, realizar una caracterización epidemiológica de los pacientes con colecistectomía laparoscópica en base a la edad, el sexo, la indicación quirúrgica de estos pacientes y el tiempo quirúrgico, y también la estratificación del tipo de lesión de vía biliar según la clasificación de Strasberg, el sexo, el manejo que se le dio a cada caso, el tiempo quirúrgico, pérdidas sanguíneas del procedimiento, la estancia hospitalaria y la necesidad o no de intensivo en su postoperatorio inmediato. Tenemos un tipo de estudio, es descriptivo, retrospectivo, observacional en los últimos 5 años y la población se tomaron 2.661 pacientes que se les practicó colecistectomía laparoscópica. Tenemos los criterios de inclusión, donde se incluyeron todas las colecistectomías laparoscópicas realizadas tanto por fellow de cirugía laparoscópica como residente 4 de cirugía general y supervisada por un cirujano laparoscópico avanzado. También se tomó como criterio de inclusión pacientes con indicación quirúrgica electiva y criterios de exclusión, pues pacientes que nos hayan referido con cirugía extrainstitucional. En los resultados, pues tenemos en la tabla número 1 la caracterización epidemiológica de las colecistectomías laparoscópicas, en donde en los 5 años pues tenemos un promedio de más o menos 450 colecistectomías laparoscópicas y en el año 2017 pues se realizaron el 25% del total de estas, y teniendo en cuenta que en el 2020, por la pandemia COVID, pues nuestros quirófanos sirvieron como quirófanos COVID y solo se realizaron 188 procedimientos. Tenemos una edad media de 47.8 años y una desviación estándar de 3.61 años, y también tenemos un tiempo quirúrgico promedio de 42 minutos. El grupo etario prevalente podemos observar que no es un poco congruente con la literatura mundial. En nuestros pacientes pues es un poco más joven, de 21 a 30 años, y de 31 a 40 años, más o menos 688 y 791 pacientes. En la tabla número 2 pues tenemos las indicaciones quirúrgicas de estos pacientes, donde podemos observar que tanto es más frecuentemente en sexo femenino con un 90.3%, y los diagnósticos que tenían preoperatorios era de colecistitis crónica, que fue la más frecuente, y de colecistitis aguda. Colecistitis crónica con un 84.7 en mujeres y un 9.28 en hombres. En la tabla número 3 tenemos la caracterización del tipo de lesión según la clasificación de Strasberg en colecistectomía laparoscópica. Tenemos una incidencia propia de 0.18%, que esto equivale a 5 casos de 2.661 pacientes, en los cuales se clasificó como tipo A con 2 casos, ambos de sexo femenino,
Un paciente se determinó un viloma en el posoperatorio inmediato, hubo necesidad de laparoscopía y colocación de drenaje y posteriormente pues se envió con angiopancreatografía retróendoscópica más una papilotomía y lo que es una endoprótesis. Y el otro paciente pues directamente se mandó a CEPRE más papilotomía y endoprótesis. 2 pacientes con tipo E2 que esta lesión es mayor a 2 centímetros de la confluencia de los conductos hepáticos. Tenemos 2 casos, uno de sexo masculino y femenino, y que el manejo que se le dio a este paciente fue una hepatoyeyuno anastomosis en Y de Roux antes de las 72 horas. El diagnóstico de estos pacientes fue transoperatorio. Y una tipo E3 de un caso femenino que también se manejó con una hepatoyeyuno anastomosis en Y de Roux antes de las 72 horas con 5 casos. Cabe mencionar aquí que es importante que estos pacientes, el 80% eran pacientes diabéticas, el 20% eran pacientes con hipertensión arterial y el 80% eran pacientes que presentaban un índice de masa corporal elevado y que presentaban criterios, según los criterios de Tokio, una severidad de colicitis aguda moreda en el momento de la cirugía, con dificultad transoperatoria de la disección del triángulo hepatocístico. En la tabla número 4 tenemos las características de la cirugía de reconstrucción biliantérica. Nuestro tiempo quirúrgico para estos 3 pacientes que terminaron en derivación fue de 214 minutos, con unas pérdidas sanguíneas promedio de 243 cc. La estancia hospitalaria para los pacientes con lesión Strasberg que tuvimos, que fue por fuga del conducto cístico, fue de 6.4 días. Para los pacientes con lesión tipo Strasberg fue para 5.7 días. No tuvimos mortalidad, necesidad de intensivo ni morbilidad de estos 3 pacientes en su posoperatorio inmediato. En la discusión, pues tenemos que la colicitomía laparoscópica debe ser un procedimiento estandarizado y seguro, más que todo para el cirujano que está en vías de aprendizaje de colecistectomía laparoscópica. El paciente no tiene que sufrir la curva de aprendizaje del cirujano, pero de igual manera, pues en el contexto del paciente con colicitis aguda, pues es un poco complicado. Es importante hacer énfasis en el caso de que haya una lesión de vía biliar. El diagnóstico transoperatorio o temprano, antes de las 72 horas, es muy importante para darle un mejor pronóstico a nuestros pacientes. Y se debe tener en cuenta el uso de alternativas quirúrgicas de rescate en colecistectomía difícil, como son una colecistectomía subtotal, una colecistostomía, ¿verdad? Y esto para el cirujano no debe ser la conversión a un abordaje abierto no debe ser tomado incluso como un fracaso de la cirugía, sino que al contrario es prudente para todo cirujano que sepamos tomar decisiones importantes y concisas durante el procedimiento, y eso va a beneficiar a nuestro paciente para no tener una lesión quirúrgica de vía biliar. En las conclusiones, pues la incidencia que se determinó fue de 0.18%, esto incluso es menor a la reportada en la literatura mundial, que más o menos es variada, pero va desde 0.1 hasta 0.6, la mayoría está en 0.4, 0.6, y como sabemos, la colecistectomía laparoscópica pues, es un procedimiento rutinario, seguro, protocolizado en nuestra unidad, y siempre se debe de tener en cuenta que se debe lograr una visión crítica de seguridad, que tanto, como acabo de mencionar, recomienda Selles y Strasberg, y se deben tener alternativas quirúrgicas de rescate donde la visión crítica de seguridad no se logra obtener y así evitar una lesión de vía biliar y un peor pronóstico para nuestro paciente. Solamente. Gracias.